Francisco, el primer papa latinoamericano de la historia, conmemoró este lunes el 10º aniversario de su pontificado. El jesuita argentino Jorge Bergoglio se convirtió el 13 de marzo del año 2013 en el pontífice número 266 de la Iglesia Católica Romana. Y lo hacía en sucesión del alemán Benedicto XVI, el primer pontífice que había renunciado desde la Edad Media a su cargo. El ex arzobispo de Buenos Aires, que no formaba parte de la influyente curia romana, ha apostado en estos años por la transparencia económica, por la tolerancia cero ante los abusos sexuales. Una década del Papa Francisco al frente de la Iglesia Católica y no sin pocos retos. Nos acompaña desde Roma Elisabetta Piqué, colega periodista, quien además pudo conversar hace pocos días con Francisco. Elisabetta, un gusto saludarte. Y bueno, 10 años de Francisco, del Papa. Y al comienzo se hablaba de la gran revolución que iba a imprimir en su papado. ¿Ha tenido con él la Iglesia Católica su revolución? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, aquí en Roma hay muchos analistas y expertos que sí consideran que ha tenido su revolución el Papa Francisco en estos 10 años, en los cuales él ha abierto puertas, hay nuevos aires, los homosexuales ya no están demonizados en la iglesia, ha abierto puertas también a los divorciados vueltos a casar, se ha vuelto la voz de los sin voz. Este es un Papa que que ha puesto como prioridad a migrantes, a los pobres, a los descartados. Es un papa que, como antes estaban diciendo, ha puesto en marcha una reforma, ha reformado a la curia romana y ha hecho limpieza en lo que eran las finanzas del Vaticano. Recordarán el IOR, el Instituto para las Obras de Religión, manchado por muchísimos escándalos en el pasado, ha cerrado cuentas, y esto es parte de lo que algunos llaman realmente un papado, unos 10 años extraordinario de papado. Uh-huh. Y la consigna también de tolerancia cero contra los abusos sexuales por parte de miembros del clero. Sin embargo, ha habido disolución entre las víctimas de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia. Aquí la pregunta, ¿veremos, Elisabetta, novedades aún en este tema? Bueno, este es un tema también que ha sido central en este papado. Tú hablabas de decepción entre las víctimas, pero depende de qué lado. Por ejemplo, hay una víctima emblemática de los abusos, el chileno Juan Carlos Cruz, que fue abusado por el sacerdote Caradima en Chile. El Papa, recordarán, había viajado a Chile. El Papa se equivocó, que había tenido una equivocada percepción de lo que había pasado allí. Él no solo pidió perdón por este error, él invitó a las víctimas, en este caso a Juan Carlos Cruz, al Vaticano. Le pidió perdón a él. Juan Carlos Cruz se ha vuelto una especie de hijo espiritual del Papa, que también convocó a una cumbre de presidente de las conferencias episcopales para tratar este tema de abusos que antes era un tabú, ahora ya no lo es más. Ahora también ha puesto en marcha leyes para que todos sean responsables y para que no haya más encubrimiento de casos de abuso en la iglesia. Por supuesto, hace falta hacer más. Esto también lo ha dicho el Papa Francisco. Elisabetta, brevemente, en esta década Francisco también visitó varios países latinoamericanos, pero no Argentina. ¿Qué nos puedes decir de esta decisión tan controversial del Papa? Bueno, seguramente es una asignatura pendiente el viaje del Papa a la Argentina. Siempre hubo muchísimas expectativas en su país, en su madre tierra, de este viaje que nunca ha hecho, pero él en entrevistas, él mismo en la conversación que ha tenido conmigo hace unos días, él dijo que él tiene un deseo de ir a la Argentina, que este viaje había sido planeado a fines de 2017, tenía que haber ido también a Uruguay, Argentina y a Chile. Finalmente solo se hizo este viaje a Chile y a Perú. Esta es una asignatura pendiente. Quizás el Papa Francisco está pensando que no quiere terminar siendo un papa que nunca viajó a su tierra. Recordamos, los pontífices de la era moderna empezaron a viajar recientemente, en cierto sentido. El primero en viajar fue Pablo VI, luego Juan Pablo II. Francisco hizo 40 viajes a 60 países y bueno, esperemos que también vaya a la Argentina próximamente. Elisabetta Piqué, muchas gracias en Roma. Gracias a ustedes.